Bienvenidos a este primer módulo del curso de Pintura 1, en el cual tenemos de manera introductoria el bodegón o naturaleza muerta para entender los principios de la pintura a lo largo de la historia del arte y así poder contextualizar un poco lo que es los distintos formatos, técnicas en los cuales la pintura se desenvolvió a lo largo de la historia universal del arte y llega hasta nuestros días como arte contemporáneo, actual o moderno, ¿no? ¿Por qué el bodegón? El bodegón, como bien ya verán, es una de las primeras representaciones utilizadas dentro de la historia universal del arte y tiene ciertas características técnicas que posteriormente pueden desenvolver y desarrollarse mejor para el entendimiento de las artes, no solamente para la pintura, sino para la escultura, la cerámica, el grabado, etcétera. En sí, el bodegón. En esta oportunidad tenemos unas pequeñas diapositivas que vamos a ir revisando, que como bien ya decía, van a servir de manera introductoria para que ustedes puedan comprender lo que es el bodegón en sí. Ya se las estaré subiendo en la plataforma para que ustedes puedan verla de manera más detallada y puedan determinar algunos aspectos que les parezcan interesantes. En esta ocasión vamos a verlo de una forma un poco rápida, vamos a saltar algunas partes. Tenemos la finalidad de simplemente dar un pequeño pantallazo acerca de lo que es el bodegón, ya que no apuntamos en este momento a profundizar en la historia del bodegón, sino más bien dar un contexto para entender la técnica, es que vamos a obviar algunas partes, ¿ok? Para empezar, el bodegón. El concepto de lo que nosotros llamamos bodegón también es conocido como naturaleza muerta y es una obra de arte que representa objetos inanimados, generalmente extraídos de la vida cotidiana, que pueden ser naturales, animales, frutas, flores, comidas, plantas, rocas, conchas, o pueden ser utensilios, tanto de cocina como joyas o cualquier artículo. Por ejemplo, en los bodegones actuales se utilizan objetos hasta como celulares, computadoras, dentro de las nuevas corrientes de bodegones que se dan. Sin embargo, el bodegón es más conocido por ser, por haber sido un estudio clásico, perdón. Antecedentes del bodegón. Los primeros vestigios de lo que nosotros conocemos por bodegón datan desde el antiguo Egipto, ¿no? Y tenían un carácter incluso, o sea, las representaciones que se hacían en el bodegón tenían carácter religioso. Eh, Utilizaban igual comida, objetos relacionados con la vida doméstica. En este momento, como nosotros ya lo hemos visto, en el antiguo Egipto no había preocupación por la perspectiva, no por la profundidad, por el sombreado en sí. Podemos ver figuras muy planas, ¿no? Muy planas en esta parte, que no denotan más que un fondo y figuras planas. Eso es muy característico, pero ya podemos ver el uso de primeros utensilios, ¿no? Vasijas, animales, huevos, cestas, que no tenían ningún peso, podríamos llamarlo conceptual, pero ya se estaban dando desde ese entonces, ¿no? En Grecia y Roma se empiezan a representar, pero con los mosaicos, ¿no? Que eran bastante característicos de la antigua Grecia. En las termas suburbanas de Pompeya, por ejemplo, se podía encontrar mucho de lo que venían a ser las representaciones de vasijas, de utensilios, que estaban representados en pequeños mosaicos de cerámicos, ¿no? Esa también es otra de las representaciones que podemos ver a lo largo de la historia universal del arte. Aquí, por ejemplo, objetos, la representación de objetos e incluso también, obviamente en ese momento no existía la fotografía, pero muchos artistas colocaban estos mismos objetos y los utilizaban
de manera mimética, ¿no? Es decir, ejercían una copia de la realidad. Y es ahí donde nosotros haremos énfasis posteriormente, ¿no? En las copias de la realidad. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, una evolución técnica dentro de la, como bien decía, de Pompeya, frascos romanos en Pompeya. Ya se nota un uso de profundidad, sombreados y luces que dan volúmenes dentro de las composiciones, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver un avance técnico dentro del uso de los bodegones, ¿no? Los griegos y los romanos fueron los que evolucionaron mucho la visión técnica en ese momento. No se olviden que en ese entonces la palabra arte proviene del griego tecne, que en realidad viene a ser técnica, viene del ars y del ars viene tecne, que es técnica, latín y griego. Eh, los griegos en ese momento se estaba dando mucho lo que era la filosofía, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de lo estético, ¿no? Pensamientos relacionados a la estética, los primeros fundamentos estéticos. Entonces, esto forma parte crucial dentro del imaginario y de la construcción estética que ya después, posteriormente, vamos a entender por arte, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un bodegón romano, igual en Pompeya. Pompeya era uno de los lugares donde más se mostraban estos vestigios y gracias al Vesubio, que cubrió todo con cenizas, muchas de estas obras han logrado conservarse, ya que las cenizas actuaron como un agente resguardante ante humedades y deterioro del tiempo, y es por eso que muchas de estas obras que tienen muchos años llegan a estar en estas condiciones bastante óptimas para su apreciación en los días actuales, ¿no? Por ejemplo, la Edad Media, como bien ya sabemos, es la representación, las representaciones relacionadas a lo religioso. En esta ocasión podemos ver que todavía había una falla dentro de lo que viene a ser la perspectiva, ¿no? Las perspectivas, las profundidades no estaban bien definidas, los principios de volumen no estaban bien definidos, todavía no había, todo era demasiado podríamos llamarlo esquemático y en escala. No había una proporción de lo que estaba delante y lo que estaba atrás, todo eran figuras muy planas. Pero en las representaciones de las figuras de naturaleza muerta, en este caso jarrones y comida, siempre compartían, ¿no? Estaban las figuras que estaban haciendo alarde de algo religioso y aparte se encontraban estas pequeñas representaciones de bodegones que posteriormente en la Edad Media ya van a empezar a tomar protagonismo y van a empezar a separarse de todo, de todas las representaciones con carga religiosa, ¿no? Pero aún así podemos ver que estos elementos encima de la mesa están como flotando, no presentan sombras, no presentan, podríamos llamar profundidad dentro de la composición. En estas obras, por ejemplo, Petrus Christo Sanelligio Febre, aquí podemos ver un uso técnico mucho más avanzado de lo que viene a ser estos elementos, el uso de las luces, de las sombras, ya podemos llegar a un realismo. El uso de la pintura al óleo ya empieza a tomar un tecnicismo mucho más elevado. En estas representaciones, en el año 1500, en el Renacimiento, como bien ya lo vemos, los bodegones empiezan a tomar un curso algo particular. ¿Por qué? Porque ya se usaban como un estudio, y era el estudio de la forma y de los colores a través de la naturaleza muerta. Es decir, yo tenía una figura a mi derecha de un vaso, de un mouse o de mi celular, y simplemente lo representaba a forma de práctica, a forma de estudio, y la pintura era considerada como el estudio de las sombras, luces, proporciones y profundidades, ¿no? Entonces, en este momento es cuando el bodegón forma parte dentro del estudio y la práctica de lo técnico dentro del uso de la pintura. Aquí, por ejemplo, Joachim Buchlaer era un pintor igual que siempre representaba figuras de personas en sociedad y pintaba mucho lo que eran los mercados. En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que viene a ser animales,
frutas, ya representaciones de naturaleza muerta dentro de las composiciones. Aquí igual podemos ver otro ejemplo de Aníbal Carracci, carnicería. Ahora, el barroco. En el siglo XVII la vida se convierte en una forma de arte en sí mismo, sobre todo en los Países Bajos. Estas pinturas no eran tan importantes como los retratos, así como la pintura de gran estilo, que abordaba temas históricos, religiosos y míticos. Sin embargo, gozaban de mucha popularidad. ¿Qué pasaba con el bodegón? Que el bodegón no era podríamos llamarlo, no era lo favorito en ese entonces. Los encargos de retratos, la burguesía se encargaba de pedir siempre el retrato de la familia y eran encargos súper caros, ¿no? ¿Qué pasaba? Nadie quería representaciones de naturaleza muerta. ¿Por qué? Porque mandar a hacer un cuadro era bastante expensivo, era caro. Entonces, ¿qué pasaba? Que no eran tan populares para la época. Sin embargo, empiezan a tomar un poco más de fuerza a partir de este punto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, diversos ejemplos en los cuales ya no simplemente eran elementos al azar que se pintaban tal y como estaban, sino que estos elementos ya empezaban a colocarse de tal forma que hicieran una composición pensada. Miren, por ejemplo, acá tenemos una composición que va desde lo horizontal subiendo a lo diagonal y rellena el espacio vacío con otros elementos colgantes. Entonces, también, ya desligándonos un poco de las diapositivas y entrando a lo que nos importa, entendemos que el ejercicio del bodegón no solamente es un ejercicio de práctica técnica en cuanto a la mímesis de lo que estamos representando, sino que también se constituye como un ejercicio compositivo en el momento de armar el cuadro que queremos representar en nuestro lienzo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una composición bastante clara que viene desde lo diagonal, curvo, ocupando todo el espacio, dejando este espacio de forma compositiva bien pensada en una ventana. Aquí podemos ver, por ejemplo, el gusto Pedro Pablo Rubens, Rubens muy conocido, en este cuadro del Museo Nacional del Prado. Acá podemos ver, por ejemplo, mucho horror vacui, horror al vacío, todo está lleno. Muy característico del barroco, el horror vacui. Otras representaciones, miren el detalle en las luces, en el agua y en diversos elementos que se encuentran. Aquí no se olviden que también empieza a hacer presencia el claroscuro, ¿no? Rembrandt, si mal no ando, esto debe ser Rembrandt, no es de Rembrandt. Pero empiezan a, no, bueno, no sabemos, pero empiezan a haber representaciones en las cuales el contraste de luz y sombra son mucho más preponderantes, lo cual genera una atmósfera totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, luces en la oscuridad, dando sombras que generalmente no se ven, empiezan a ser de mucho uso en esta etapa. Aquí podemos ver otros ejemplos de manera rápida, el uso de flores. Esta introducción es simplemente para que ustedes por lo que significa la naturaleza muerta y por qué es de tal importancia dentro del estudio de las artes. ¿Ok? Vasijas, utensilios, elementos como cráneos son muy utilizados, animales muertos, muchas veces de cacería. Básicamente, eso es lo que me gustaría mostrarles para que ustedes puedan entender. El primer trabajo constará en la realización de un cuadro de naturaleza muerta. Utensilios que ustedes tengan en sus casas, frutas y un espacio abierto con una entrada de luz lateral. Las especificaciones del trabajo se las estaré dando a continuación. Entonces, manos a la obra y a crear.